Bien, el ejercicio que tenían era si el número de remache es igual a 2 y los elementos de unión eran dos chapas de 8 pulgadas por 40. ¿Cuánto era? A ver si lo... 20, 8 por 20. 8 por 20. Y yo lo voy a someter a una fuerza de... ¿Cuánto era esto? 8.000 libras. 8.000 libras. 8.000 libras. 8.000 libras. Es decir, tengo dos remaches entonces y tengo esto. Esta era la geometría propuesta y le pedía que encuentre el material, ¿correcto? Sí, ingeniero. Si n es igual a ¿cuánto? A 2. 2. ¿El factor de diseño es igual a 2 también o eso lo dejé al libre Era criterio? 3. Era a criterio, ingeniero. Bien, Bueno, el anterior ejercicio era 3. Sí, porque decía en el mismo ejercicio utilizando dos remaches. bien. El factor de diseño es igual a 3. Y el elemento va a fallar al... Entonces esto es igual dividido entre el área. Si va a fallar al corte, el área es igual y este sería el número de remache. ¿Y qué le pedía el material? Sí, ingeniero. Pero entonces tiene que tener el diámetro del elemento. ¿Cuánto era? 3 octavos. 3 octavos. 3 octavos de pulgada. Entonces esto era igual. ¿Pueden determinar ustedes eso? ¿Cuánto es ese área? 0,1104 pulgadas al cuadrado, ingeniero. Esta área le da 0,11, ¿no? Y esto me da 36.216 PSI Sí, por ingeniero. libra por pulgada al cuadrado. Entonces, para saber el material, yo sé que aquí voy a tomar un criterio que voy a asumir que mi esfuerzo admisible sea igual al esfuerzo de diseño y esto es igual a 0,5 veces S sub I dividido entre N. Entonces, si tengo 36.216.59 igual a 0,5 por S sub I dividido 3N, vendría a ser igual a 3, por 3 igual dividido 0,5
S sub I es igual a ¿cuánto? 217.299,54. PSI. Voy a la tabla del apéndice. Apéndice 3. No sé si lo pueden encontrar. En este momento no tengo mi tabla aquí a mano. A ver, un momentito voy a buscar en mi libro. Wow, libro. Apéndice 3. Bien, en el apéndice 3 voy a buscar entonces 217. Veo cuál es el más próximo que tengo de esos valores. A ver, tengo 200, tengo 277, 207, 235, 233, 262, 217. 217 corresponde a un IC 4340. No, no es dureza, esto es S sub I. S sub I 217. 220 es el más cerca. Tengo Es el más 217, tengo 234. Los más cercanos, ¿no? Después tengo 229, 206, 226, 220, 237, 222, 240. O puedo utilizar las gráficas que están en el apéndice 4, el apéndice 4A1, 4A2, 4A3, 4A4 y saber cuál es el material. Por ahí yo me podría quedar, por ejemplo, con el IC 5150 OQT 400. Que tiene un S sub I igual a 220.000 PSI. Está el más cercano posible. Entonces ahí está respondiendo a su pregunta. Ingeniero, el Punto 700 OQT sería, ingeniero. 400 tiene 250. ¿Quién? El OQT 400 tiene 250, no 220. Es el OQT 700 el que tiene 220. Y bien, por supuesto que esto de acá, el que me
del resultado que está leyendo en su tabla. Y se supone que lo hace sin cometer los errores, ¿no? Si me pusiera, digamos, el IC 5150 OQT 700 y que dice que esto es 235 y sin embargo es 220, entonces esto está mal, ¿no? Porque yo soy el que estoy leyendo y yo estoy resolviendo el diseño. Para eso tienen que tener cuidado en el uso de sus tablas. No sé si le queda claro al compañero la pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Adelante, a ver. Sí, dígame. Si no nos hubiera dado el dato de que n es igual a 3, ¿con qué criterio elegiríamos entre 1 al 5? Se supone que usted sabe a qué se refiere el factor de diseño. Tiene que haberlo visto en resistencia de materiales. Entonces aquí lo vamos a aplicar ese concepto. ¿Se acuerda lo que llevó en resistencia de materiales? ¿Ocupó ese valor, ese término o no? Le estoy preguntando a la compañera Arteaga, que es la que me está haciendo la pregunta, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Lo conoce, lo ha escuchado nombrar usted? ¿A qué se refiere ese factor de diseño? Sí, también se le llama como factor de seguridad. Tiene que ver con qué seguridad estoy diseñando mi elemento. Bien, entonces usted es la que tiene que definirlo, pues en base a qué. ¿Quiere tener seguridad de su diseño o no? Sí. Si empezamos tomando en cuenta la variable seguridad. Si quiere economizar usted en su diseño, ¿qué haría? Arriesga su seguridad y pone un valor bajo. Pero en el sector industrial, por ejemplo, usted va a saber en qué lo va a ocupar. Es decir, tiene la información de que en qué lo va a ocupar ese diseño. Supóngase que usted quiere unir esas dos piezas para poner una pasarela para eventualmente en esa pasarela trabajar en mantenimiento de algún equipo. Entonces, a esa pasarela usted va a mandar a que se suba el personal o el operador, por ejemplo. Si ya sabe en qué lo va a utilizar, ¿cómo consideraría tomar un factor de diseño? ¿Un factor de diseño elevado o bajo? Elevado. Bien, por eso le vuelvo a decir, la aplicación que le va a dar usted a su diseño que está haciendo, le va a dar las pautas de cómo va a utilizar o cómo va a decidir sobre un factor de diseño, tomando en cuenta que está relacionado a la seguridad. No es lo mismo que yo le diga, por ejemplo, mi máquina o mi sistema, por ejemplo, de transmisión de potencia, acciona a un molino para moler granos. ¿Ya? Sabe más o menos los granos, hablemos de cereales, por ejemplo, maíz, arroz, soya, bueno, no soya, sorgo, que usted puede moler en un molino. Ese molino tiene unas ciertas características y consume una cierta potencia, tiene ciertas vibraciones el equipo. No es lo mismo que yo diga el factor de diseño para este equipo es 2 y lo compare
con un molino que se utiliza en una minería, en una chancadora, ¿cuál lleva mayor potencia? ¿Cuál lleva mayor vibración? Entonces, la información me va a indicar a mí cuál de ellos es el que voy a tomar, digamos, como factor de diseño. No sé si le aclara la pregunta a la compañera. Sí, ingeniero, quedó claro. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien. Le voy a mostrar acá un ejemplo. Ahí tiene el sistema que queremos diseñar. Fíjense, esto, imagínense que esto es, digamos, una viga en el techo de un edificio, o en el primer piso, el segundo piso, qué sé yo, donde uno lo puede ubicar. Y aquí estoy soldando esta pieza. Y esta pieza de acá son las que yo estoy soldando, y obviamente la soldadura que le estoy aplicando estaría acá, digamos, ¿no? Pero eso lo pienso ocupar o lo pienso utilizar yo para colocar esta plancha, esta chapa de acero que tiene estas dimensiones, y aquí voy a colgar un peso. Podría ser un gancho para colgar un tecle. La utilidad que le dé ya es lo que define, digamos, ¿no? Y esta pieza de acá, esta chapa, quiero unirlo por medio de un perno. Y este es el perno. Y esta es su tuerca. Y el perno sobresale. Este es el hilo de la rosca del perno que sobresale. Bien, entonces aquí tengo un soporte que podría decir está sujeto a una viga. Este es un tornillo de unión, y esta es la pieza que yo voy a unir acá para que me sirva de soporte o de sustento para una determinada pieza. Bien, ¿qué me dice? La unión que se muestra en la figura, es decir, está dándole la geometría, debe resistir una carga de 12.000 libras, determinar el diámetro del perno, tomando en cuenta que la tensión al corte es 12.750. Me pide que yo determine este diámetro si esta carga es igual a 12.000 libras y la tensión admisible al corte es 12.750 PSI. Que la tensión al corte es 1.270, simplemente 1.270 y 12.000 libras. Bien. Bien, a ver, dígame cuál es el diámetro.
¿Cuál es el diámetro, Leaños? Es 2,45 pulgadas. Para lo A cual ver. utilizamos la fórmula despejando y nos sale que la fórmula del diámetro es raíz cuadrada. A ver, dígame la fórmula. Sería raíz cuadrada. Nosotros tenemos esto, ¿no? Igual a la carga aplicada dividido entre el área. Si me está pidiendo el diámetro, sabemos que este diámetro tiene una sección circular. El área es igual a pi por d cuadrado sobre 4. Es decir, aquí puedo determinar el área va a ser igual a P sobre la tensión admisible. ¿Eso hizo? Sí. De la primera fórmula que utilizó, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, de ahí despejamos para obtener el diámetro y nos queda una fórmula que es raíz cuadrada de 2p sobre, sobre pi por la tensión. Y al reemplazar 2P. eso, a mí me salió 2,45 pulgadas. Pero le sale 2P La carga, P es la carga, Ya. que es 12.000 libras. Es decir, a ver, ¿tiene la geometría? ¿Tiene el material? Entonces está calculando el diámetro. Conceptualmente, ¿cuál es el modo de falla de esto de acá? Le dice que está fallando al corte, ¿correcto? Pero tiene que ser muy específico, ¿no? Falla al corte. Pero de acuerdo a esta geometría que tengo, ¿el perno está fallando a simple cortadura o a doble cortadura? A doble cortadura. Doble cortadura. Si no lo pone la fórmula, pues no va a saber, ¿no? Entonces, la tensión admisible va a ser igual a P sobre 2 veces A. Y tiene que decir que esto es doble cortadura. Porque el diámetro, la fórmula del diámetro no sale por arte de magia. Yo le he demostrado cómo se saca el diámetro, pero cuando usted desarrolle su ejercicio, no es que le aparece no es que yo le dé esto y usted me va a decir D es igual a. Y listo. Tiene que desarrollar, por eso le decía, en el concepto tiene que escribir todo esto. Y de ahí, obviamente, le aparece la fórmula, ¿no? El diámetro, entonces sale, aquí está, doble cortadura. Y el diámetro sale 2.45. Entonces, este valor tengo que estandarizarlo. Y yéndome a tabla, vendría a ser 2.5 pulgadas, que equivale a 2 pulgadas y media. Un diámetro estándar. Bien, ¿alguna pregunta más sobre estos ejercicios? Que son simples, fíjense ustedes.
Aquí tienen otro ejercicio. Y no le está dando la geometría. En el interior de un tubo de hierro, dice. Es decir, podría poner mi tubo ahí. En el interior de un tubo de hierro se ajusta con cierta holgura una barra de aluminio. Es decir, que aquí adentro yo pongo una barra de aluminio. Y ambos se unen por medio de un tornillo de 6 milímetros. Aquí hay una unión por medio de un tornillo de 6 milímetros. Este diámetro es igual a 6 milímetros. Si se aplica sobre la barra una fuerza axial de 2000 libras, axial quiere decir que está en el sentido del eje lineal, 2000 libras, y tal como se ve en la figura, normalmente le pueden dar o no le pueden dar esto. Entonces, esto es mi primer paso que yo hago, entonces es geometría, ¿no? Y luego analizo cuál es el modo de falla de esto de acá. Y nuevamente puedo ver de que este elemento puede romperse o puede por esta parte de acá o por esta parte de acá. Es decir, igual hay falla al corte y digo doble cortadura, 2 veces el área. ¿Qué es lo que estoy buscando acá? La tensión cortante media, es decir, esto, la tensión admisible media va a ser igual a esta carga dividido entre 2 veces el área. Esta carga de acá es 2000 libras y esto de acá es 2. El área es pi por d. Bien, por 6 milímetros al cuadrado dividido 4. ¿Cuánto me sale esto? ¿Quién dice? Ingeniero, yo saqué 212
.20. En PSI sale 22.817. ¿Cuánto? 22.817. PSI. ¿Este resultado cuánto es? ¿Cuánto le da acá? 2000 dividido 2 pi dividido 36 multiplicado por 4 le da 22.817. ¿ah? Convirtiendo las unidades de milímetros a pulgadas. Esto me da 35.37 libras por milímetro al cuadrado, ¿no? Bien, Sí, normalmente estas unidades no son, digamos, estandarizadas. 35.37 libras por milímetros al cuadrado por 25.4, ¿no? Milímetros al cuadrado es una pulgada al cuadrado. Y esto me da 28.000 o 22.817 PSI. ¿Cierto? Bien, aquí me está pidiendo solamente cuál es la tensión cortante media en el perno. Podría y de qué material debe ser fabricado. Bien, yo puedo ir a las tablas y buscar estos valores y si encuentro pues el más cercano de eso, puedo directamente ir y decir de qué material, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden encontrar en la 18 en la tabla 18 más bien en la tabla 20, ¿eh? ...21... esfuerzos admisibles para tornillos, dice. El esfuerzo cortante admisible para un acero A490 un acero ASTM A490, su tensión admisible es 22.000 KSI. Entonces, fíjense que estoy muy cercano a este valor. Si yo busco más precisión, entonces puedo ir y hacer esto de acá. 0,5 S sub I sobre N. Yo asumo el valor de N, como tengo esto de acá que es 22.817, por ejemplo, N igual a 2, dividido entre 0.5 me da
un 91.270. Eso lo busco en el apéndice 3. 91.000 y puedo encontrar uno de 90.000, por ejemplo, el IC 1144 expirado en frío, o expirado en frío es 90, de 91 el 1144 OQT 400, y así voy a responder a mi cuestionario. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces, este tipo de problemas que son simples, que pueden fallar a cortadura simple o a cortadura o a doble cortadura, también se puede pedir que se haga el análisis debido a la compresión, ¿no? No es muy habitual ese tipo de falla. Aquí tenemos otro ejercicio, creo que ya hicimos uno de estos, o fue con el otro grupo. Fíjense, aquí también le estoy dando la figura. Podría ser que no lo tengan, digamos, la figura. Entonces, uno tiene que planteárselo, ¿no? Y el enunciado debería de ser diferente, entonces. Bueno, ahí va. Tengo la geometría. La estructura muestra un perfil angular de acero que la transfiere la carga a una viga horizontal. Es decir, en un edificio puede ser que tenga una viga. Vuelvo a decir, el perfil de la viga puede ser una viga I, una viga H. Y acá estoy soldando yo. Esta pieza para colocarle una carga ahí. Se le aplica una carga hacia abajo de 5.000 kilogramos y esta fuerza es resistida por dos remaches de 2.2 milímetros de diámetro. ¿Cuál es la tensión cortante media? Simple, ¿no? Tengo dos remaches y la tensión es igual a la carga aplicada entre el área. Número de remaches, y además estos están a simple cortadura, simplemente N por A. En este caso es el número de remaches, ¿no? Y estos están sometidos a simple cortadura. Porque la cortadura podría fallar en esta parte de la unión de acá. Bueno, y así puedo tener muchos ejercicios. Ya vimos este. También lo vimos ese. Bien. Vamos a ver ahora los pernos que están sometidos a cargas axiales.
pernos o remache. Empezamos hablando de que esta es una aplicación muy usual, digamos, en las industrias, donde mayormente uno, voy a suponer, por ejemplo, que esta es la pared, digamos, la pared o la fachada de una industria. Y aquí tengo una columna, aquí tengo otra columna, puede ser de 2, 3 pisos. Y obviamente estas están unidas por medio de vigas, ¿no? Normalmente, colgando de estas vigas o colocando un tipo de escuadra acá, ustedes van a ver generalmente ahí tienen apoyadas a las paredes, van las cañerías por donde circula el agua en todo el contorno de la fábrica, dependiendo de los lugares donde vayan a necesitar. O puede ir también las cañerías de aire, las cañerías de agua, las cañerías de productos que circulan desde un proceso hacia otro proceso. Y esto de acá tiene que ser dimensionado y diseñado de tal manera para que soporte esta carga. Si esta es una cañería, por ejemplo, puede ser una cañería, qué sé yo, por donde circula vapor, y una cañería de 10 pulgadas, el vapor puede tener variaciones de presión y esas cañerías se contraen en algún momento, o hay lo que se llama, se producen los golpes de ariete cuando las cañerías están frías y yo le pongo a circular un vapor caliente, y si encuentro algún residuo de agua ahí, hace un golpeteo que se llama golpes de ariete, que puede romper, digamos, los puntos de fijación. Pues esta es una aplicación de esa, que lo simplificamos de la siguiente manera. Tengo la viga, en todo caso vamos a decir esta es una columna para que está cortada, solamente veo esta parte, y ahí le estoy soldando o le estoy empernando una pieza que me va a servir de soporte. De soporte para cualquier carga que yo quiera aplicar acá. Entonces, estos elementos de acá se dice que están sujetos a cargas excéntricas. Bien, y entonces aquí aparece diseñar, dice, la unión de una plancha que tiene un espesor de media pulgada tiene 40 pulgadas de largo por 12 pulgadas de ancho, y para ello debe utilizar remache o pernos. La unión se la realiza en una columna de 16 pulgadas de ancho para ser sometida a una carga excéntrica de 4.000 libras. Mostrar la geometría propuesta indicando el número de elementos a utilizar. Ahí les mostraba yo una alternativa, pero ustedes pueden poner cualquier geometría. Y aquí les muestro yo un montón de geometrías que puedo tener. Puedo usar esta, fíjense. Mi columna tiene 16 pulgadas y yo decido utilizar así, donde solamente este pedacito va a ir fijado a la columna. Esta es una posibilidad. Esta es otra posibilidad donde estas 14 pulgadas yo decido que van a ir, y aquí tengo
todo esto vale 16 pulgadas. O pongo 12, o pongo esto de acá, las 16 pulgadas, hago de que coincidan en todo el ancho de la columna. Entonces, el resto que queda en voladizo es 24, en este caso es 34, en este caso es 28, y así, pero tengo N posibilidades de proponer una geometría. Puedo proponer incluso una geometría de decir, voy a utilizar 2 pernos, o voy a utilizar 3 pernos distribuidos de esa manera, o voy a utilizar 3 pernos, o voy a utilizar 6 o más. Entonces, la geometría lo define bien. A la vez que voy a ir resolviendo este ejercicio, voy a ir indicando algunos conceptos. Es más fácil indicarlo a través del ejercicio que ya le mostré una de las posibles geometrías y yo voy a decir, esta es mi columna que tiene 16 pulgadas. Estoy cortando, estoy utilizando este tramo nada más y aquí va a ir mi plancha que yo voy a soldar o que voy a empernar. Y yo voy a proponer utilizar acá, esto tiene 12 pulgadas, que sea cuadrada y por esta distancia de acá entonces es 40 menos 12. ¿Cuánto es? 28 pulgadas. Y se supone que aquí en el extremo está mi carga. Esa es la que yo voy a proponer. Por un poco por la facilidad, digamos, de indicar el procedimiento. El segundo elemento que concierne acá es el material. Perno remache. ¿Qué material voy a utilizar? Adriana, ¿qué material usamos? Pernos, ingeniero. ¿Cuánto? Pernos. A ver, no le escucho, no sé qué es lo que dice. Echalar céspedes, ¿qué material usamos? Remaches, ingeniero. No importa remache o perno, pero ¿de qué material lo voy a fabricar? Acero. Una CTM A307. ASTM A307, dice su compañera. ¿Cuánto es el esfuerzo admisible al corte de ese material? 10.000 ¿Cuánto?
10.000 libras sobre pulgada al cuadrado. Bien, ya tengo estos dos. Ahora, el tercer paso. Análisis de las cargas, o si quiere de las fuerzas, que actúan en el sistema. Para analizar las cargas que actúan en el sistema, voy a elegir se elige un punto, puede ser cualquiera. Voy a elegir, por ejemplo, el punto A. Y pongo el punto A y acá acuérdense ustedes que cuando decíamos que los agujeros no tienen que hacerse muy a los extremos porque se puede romper la chapa o se puede desgarrar. Entonces yo tengo que tener ese cuidado y tengo que mostrarlo en mi geometría cuando lo muestro, digamos. Es decir, que yo acá, por ejemplo, si esto valía 12, aquí le voy a poner que esto vale 10. Quiere decir que le estoy dejando 1 pulgada y 1 pulgada como mínimo, o podría poner, por ejemplo, 8. ¿Listo? Y hago lo propio acá, de tal manera que aquí también es 8. Entonces, el cuadro que me forma, la geometría que me forman los elementos de unión es un cuadrado perfecto. ¿Ya? Se elige un punto cualquiera y conceptualmente la carga actúa en el CG. Es decir, conceptualmente se dice que la carga actúa en el centro de gravedad de los elementos de unión. ¿Cómo saco el centro de gravedad de un cuadrado? Trazando sus diagonales, fácilmente encuentro que este es mi centro de gravedad. Lo han debido ver como centro de gravedad, centro de masa. Y ahora también se asume que la carga se distribuye uniforme en todos los elementos. Es decir, la carga se distribuye uniformemente en cada uno de los pernos. Si yo lo enumero acá y pongo el 1, pongo el 2, pongo el 3, pongo el 4, en los 4 pernos la carga se va a distribuir uniformemente.
en este análisis de carga vemos se analiza qué tipo de carga actúan en la unión. Y tenemos una carga portante vertical que la vamos a llamar FB, que es igual a la carga aplicada dividido entre N, donde N, P es la carga y N el número de elementos. Puedo sacarlo acá entonces. ¿Cuánto era la carga? ¿Son libras o son kilos esto? 4.000, entonces sería 1.000 libras. Esta carga de acá tiende a hacer girar esto de acá y se produce un momento torsor. Hay otra carga debido a la torsión. ¿Cómo calculamos esta carga de acá? La carga para cualquiera de los elementos es igual a M por R dividido entre la sumatoria de los R sub I al cuadrado. Donde M es el momento y es igual a M es igual a fuerza por distancia, la carga por la distancia. P en este caso es la carga y L es la distancia desde el punto de aplicación de la carga al centro de gravedad. ¿Cuánto valdría L? Dice que L, ahí está el centro de gravedad. Esto sería L. Aquí tengo 28 y la mitad de esto es 12. ¿Cuánto es? 34 pulgadas. Entonces, el momento es igual a 4.000 por 34. Y esto me da 136.000, ¿sí? ¿Correcto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, pero ¿cómo calculo la fuerza, digamos, para el perno 1? Sería igual a M por R sub 1 dividido entre la sumatoria de los R sub I al cuadrado. Esto de acá lo voy a sacar de aquí. Entonces me voy a sacar ahora
el perno 1 y su punto del centro de gravedad. Sigo teniendo el punto A. Y aquí lo tengo. El perno número 1. Y este de acá es su centro de gravedad. Para que coincida, vamos a... Esto por definición se dice que este es el radio y la fuerza espero que esté ahí. Esta es la dirección de la fuerza resultante. La fuerza resultante para el perno número 1 es perpendicular, dice, al radio que pasa por el punto de gravedad. Es perpendicular al radio que pasa por el centro de gravedad. Y obviamente aquí tengo una componente debido a la fuerza vertical. Y tengo otra componente debido a la fuerza, a la torsión, que lo vamos a llamar I. Y esa tiene una componente también, F sub I X y F sub I Y. Esta coordenada de acá y esta coordenada de acá, de acuerdo a mi gráfica, es decir, esto de acá, si esto de acá dije que era 10, entonces la mitad de esto es 5 y también aquí es 5. ¿Dónde lo puse esto de acá? Ah, acá dice, ¿no? Acá 8 puse. 8, es decir que de aquí a aquí tengo 4 y de aquí a aquí tengo 4. Esto es 4 y esto es 4. ¿Cuánto vale R? R es igual 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Sería 6, 5, será 16, 32. 5,66. 5,67. Ahora sí, este ángulo puede ser el ángulo alfa. Alfa
¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Alfa es igual a 45 grados. ¿O cuánto es la tangente de 45 grados? $45. Pero también este ángulo puede ser este ángulo de acá, el mismo. Y aquí sí puedo determinar yo F sub i x, F sub 1 le vamos a poner porque estamos con F sub 1x va a ser igual a F sub i por este ángulo aquí es igual. Esta es la resultante, o esto es la F sub i de esto de acá. ¿A qué es igual este ángulo? ¿Seno por coseno? Seno. Seno de 45. Este caso particular van a ver de que las magnitudes no van a variar porque estamos utilizando un ángulo de 45 grados. Entonces, ¿cuánto me dio el F sub i? Era M, que es 136.000, por R, que es 5.67, dividido la sumatoria de los radios. Tengo 4 pernos, son 4 por 5.67 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Y por el coseno de 45, esto me da igual a 4.240. Y este me va a dar lo mismo, 4.240.15 y punto 15 libras. Bien, hasta ahí tenemos que encontrar ahora fuerza resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas en X más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. Y creo que esto es raíz cuadrada, ¿no? La fuerza resultante en X tendría solamente esta de acá,
4.240.15 más 4.240.15 más 1.000. No sé si sacan el mismo resultado. Sí, ingeniero. Ingeniero, sabe. Bien, luego tenemos que la tensión admisible es igual a la fuerza resultante dividido entre el área. Entonces el área va a ser fuerza resultante dividido entre la tensión admisible. 6.740 entre el material que yo elegí, me dijo la compañera que utilizamos el de 10.000, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces tengo un área igual a 0,674. De aquí puedo tener el diámetro que es igual a 4 veces el área dividido pi. $0,926. Yo podría poner el diámetro estándar 1 pulgada, por ejemplo. O tal vez podría ser un 15-16 o un diámetro igual a 15-16, que equivale aproximadamente a 0,93. Es superior a este, o automáticamente me voy a 1 pulgada, ¿no? Bien, jóvenes. Aquí vienen las preguntas. Ingeniero, buenos días. Una pregunta. A ver, ¿dónde está Céspedes? Sí, ingeniero, buen día. A ver, dígame. Anteriormente vimos en la presentación y nos dio una fórmula que decía el diámetro igual a la raíz de 5 por el espesor menos 0,2. Esta fórmula, ¿para qué situaciones se utilizaba? Yo diría que esa es
Le decía que esas son recomendaciones que le dan los fabricantes de los elementos. Por ejemplo, los fabricantes de remache, de perno, le sugieren a usted que cuando va a hacer una unión de una pieza que va a estar sometida a la tracción o a la compresión, debe tomar en cuenta esos parámetros. Es decir, le dice que el diámetro está relacionado al espesor de la chapa que usted va a unir. Y eso lo hemos comprobado haciendo la metodología de falla. El motivo por el que falla, digamos, un perno o remache que está trabajando a la tracción, falla, dijimos, por la rotura o falla por el aplastamiento. Y llegamos a demostrar que ahora le voy a demostrar que creo que era el espesor era igual a gamma por D si la falla es a la cortadura. Y cuando trabaja a simple cortadura. Cuando trabaja a doble cortadura era 2 veces gamma por D. Entonces, aquí esta es una constante que depende del material, es una constante que depende del material. Si yo me fijo acá, el espesor es función del diámetro. En la fórmula que le daba acá, dice raíz de 5 veces E menos 0,2, cuando esto está en centímetros. Y aquí lo que puedo ver es que D es función del diámetro, del espesor. Son solamente, esto de acá son lineamientos que me dan los fabricantes para que yo en mi diseño considere esto de acá. No es que usted va a calcular acá directamente y va a decir, si yo tengo una chapa, por ejemplo, de una media pulgada, esto sería 2.54 centímetros dividido entre 2, ¿no? Media pulgada. Es decir, 0,5 pulgadas por 1 pulgada es 2.54 centímetros. 2.54 por 0.5 me da 127 dividido 100. Si yo lo multiplico por 5 de ahí de la fórmula y le saco la raíz cuadrada, menos 0.2, me dice que el diámetro que yo debería de tener sería de 2.32 centímetros por 2.54 1 pulgada. Si lo llevo a 1 pulgada, me dice de que mi diámetro para esta chapa debería de ser mínimo de 0,91 centímetros. Es decir, yo tengo que utilizar un perno que tenga un diámetro mínimo de 0,91 centímetros. Estándar, ¿no? Eso es un valor referencial, pero que no me permite inferir en mi... Bueno, me permite, digamos, hacer una evaluación a priori de mi diseño, pero que no sería, digamos, definitivo. Solamente se usa como de forma referencial. Si me dan esto y yo quiero un diseño de precisión,
y utilizo esto de acá, por ahí estoy tomando un factor de diseño muy bajo y puede ocurrir algún incidente, ¿no? Solamente para eso le di la fórmula y le expliqué en el concepto cuando llegamos a demostrar esto de acá. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No hay pregunta. Pues le voy a mostrar el mismo ejercicio que acabamos de resolver, pero aquí le dije, tomé esto, 16, y le estoy dejando acá 1 pulgada y 1 pulgada, es decir que esto me quedó en 14. Este que estaba en 12 me queda en 10 entre la separación de los pernos. Por lo tanto, la mitad de este es 7 y la mitad de esto es 5. Calculando, el radio me sale 8.6 y el ángulo me sale 35.5. Haciendo el mismo procedimiento, ¿no? Tomando en cuenta el punto A, que hay un radio que pasa por el centro de gravedad y el elemento de unión, la fuerza resultante es perpendicular, quiere decir que está a 90 grados. Esta es la fuerza resultante. Calculando, la fuerza vertical sigue siendo 1000, son 4 pernos. La distancia D o L, yo puse al otro lado la distancia L, desde el centro de gravedad de la unión es 32. Entonces 32 por 4000 me da 128.000. En el anterior ejercicio que yo les resolví, esto era 34. Y entonces F sub I es 3720. Con estos ángulos saco estos valores de la fuerza resultante, y el mismo material A307, 0,45, y me sale un diámetro de 0,75. Fíjense la diferencia. En la misma chapa, mismos 4 pernos, simplemente cambiamos la geometría. En el anterior ejercicio, a mí me dice que yo debería elegir un perno de 1 pulgada o 15-16, que me sale 0,9375. Y aquí me dice que el perno que yo debo utilizar es de 3/4. Le da 0,76 y que debo utilizar uno de 3/4. Ahí está la respuesta a que los diseños son totalmente diferentes. Salvo que hagan el mismo diseño. Bien, nuevamente le voy a dictar una tarea. Ustedes van a hacer el mismo ejercicio, pero van a utilizar un material de acero IC 1020 laminado en frío, con un factor de diseño de N igual a 3. El mismo ejercicio. La tarea. Esto era 40, esto era 12. La carga es igual a 4000.
La columna donde lo van a fijar es de 16 pulgadas y el material a usar es un IC 1020 laminado o estirado en frío con N igual 3. El mismo diseño. Digo, los mismos datos de los ejercicios. Si quieren utilizar la misma geometría del que yo resolví, pueden utilizarlo, solamente están cambiando el material o pueden hacer otra geometría. Y vamos a quedar ahí para atender las consultas la próxima clase. Y si no hay dudas, para seguir con el otro tema. Ingeniero, disculpe, de la lista, ¿será que nos puede añadir a los que faltó? Lo podemos hacer por orden de lista de los nombres. Intenté hacerlo, pero todos hablan al mismo tiempo, así es que voy a actualizar mi lista para la siguiente clase y espero que estén todos ahí. Está bien, ingeniero. Gracias. Bien, si no hay preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase. Que tengan buenos días, jóvenes. Usted igual, ingeniero. Hasta Gracias, luego. ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.